Bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de charlas sobre huerta de primavera-verano organizado por INTA Madariaga y por INTA Maipú. En la jornada de hoy vamos a desarrollar algunos conceptos que nos permitirán mantener nuestra huerta sana. En este caso, vamos a hablar sobre la sanidad en especies hortícolas. En relación a eso, voy a comenzar hablando sobre los factores que requieren los vegetales para tener un buen desarrollo. En primer lugar, los vegetales son seres autótrofos. Esto significa que fabrican su propio alimento transformando la energía lumínica que proviene del sol en energía química. Por este motivo, es muy importante ubicar nuestra huerta en un espacio donde se disponga de la mayor cantidad de horas de luz posible. Hay algunas especies de primavera-verano, como la berenjena, el tomate y el morrón, que requieren entre 6 y 8 horas de luz por día, mientras que otras especies pueden crecer a media sombra para evitar sufrir estrés por exceso de sol en el verano, como ocurre con la selga y la lechuga. Por último, la zanahoria, el rabanito o la remolacha pueden crecer en lugares más sombríos. Aquí la demanda atmosférica será menor y esto permitirá mantener la humedad constante, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Como vemos, la ubicación de la huerta es un factor muy importante y conocer los distintos ambientes dentro de la misma nos permitirá realizar un mejor uso de los recursos. Las plantas también necesitan para crecer de un buen suelo. Este debe brindar un sostén para el anclaje y desarrollo de las raíces, proveer un espacio poroso para la aireación y circulación de agua y además aportar los nutrientes necesarios que requieren las plantas para cumplir con sus funciones metabólicas. Mantener la fertilidad del suelo y la vida existente en él promoverán la salud vegetal. Las buenas técnicas de labranza, el uso de coberturas y la incorporación de abonos orgánicos son tareas claves. Estas fueron desarrolladas con mayor profundidad en la jornada anterior a cargo de Andrés Román y está disponible en nuestra página. Contar con una fuente cercana de agua de calidad es otro de los factores a tener en cuenta. Realizar colectas de agua de lluvia y pensar nuestro sistema de riego nos permitirá hacer un mejor uso de este recurso. Además, evitar el estrés por falta de riego o por exceso del mismo impedirá la ocurrencia de enfermedades en nuestra huerta. Otra de las recomendaciones es realizar los riegos en el momento adecuado. Durante esta época de primavera-verano, lo más conveniente es regar por la mañana temprano o por la tardecita, para evitar de esta manera los daños por quemadura. Contar con una buena simiente es otra consideración a tener en cuenta para lograr éxito en la huerta. Lo ideal es cultivar plantas adecuadas al clima y a la región en la que nos encontremos. Para esto, tener semillas de especies nativas o de producción propia es lo mejor. Si no contamos con esta opción, podemos adquirir semillas teniendo en cuenta que sean de buena calidad y con alto poder germinativo. Sobre este tema se amplió con información en el primer encuentro a cargo de Eugenia Zubiarren. Para disminuir la posibilidad de que una plaga o enfermedad afecte nuestra producción, tenemos al alcance un conjunto de estrategias. Mantener la diversidad permitirá lograr un sistema más equilibrado. El policultivo imita lo que ocurre en la naturaleza. Por este motivo, promovemos el uso de cercos vivos que incluyan distintas especies de aromáticas. La variedad en la huerta es una de las bases fundamentales del cultivo orgánico. Sirve para producir distintos alimentos y reducir la posibilidad de enfermedades en las plantas. Esta primer barrera de defensa
no solo evitará la entrada de animales, sino también servirá de filtro para esporas de hongos, semillas de malezas y restos contaminantes, cumpliendo una función de aislamiento. Además, podemos incorporar flores o incluso dejar florecer algunas plantas hortícolas. Esto atraerá a insectos benéficos que funcionan como controladores biológicos y a polinizadores, actuando como plantas huésped. Además, los copetes, tacos de reina, sonchus y dientes de león son un claro ejemplo de cultivos atrayentes o repelentes. La diversidad de aromas y colores provocará confusión en los insectos plagas al afectar sus sentidos, dificultando de esta forma encontrar su vegetal favorito. La planificación en la huerta es otra estrategia importante. Pensar en asociaciones y en rotaciones correspondientes nos dará algunos beneficios. Entre ellos, vamos a lograr un mejor uso del espacio, obteniendo una mayor cobertura del suelo, evitando de esta forma el crecimiento de malezas. Con la incorporación de flores y plantas trampa, sabremos de forma anticipada sobre la presencia de las plagas. Estas tareas, acompañadas de un buen monitoreo y recorrido por la huerta, serán claves para descubrir posibles inconvenientes. Para finalizar, la limpieza de manos y herramientas, junto con la cosecha a tiempo y la eliminación de plantas enfermas, nos ayudará a evitar posibles contagios. Si logramos cubrir con los requerimientos antes mencionados, podremos tener plantas sanas y fuertes. Aún así, puede ocurrir que ciertas plagas o enfermedades afecten nuestros cultivos. Es posible convivir con algunas, pero otras exigen tomar medidas de control para evitar la aparición de problemas graves. El recorrido y observación de nuestra huerta es vital para identificar la presencia de plagas, síntomas o daños. Una vez que se conoce la causa del problema, estamos listos para solucionarlo. Se considera que una enfermedad es la destrucción de los tejidos vegetales o una alteración en sus funciones que puede causar la muerte de la planta o reducir su capacidad de crecer, competir o reproducirse normalmente. Las enfermedades pueden ser causadas por agentes patógenos de naturaleza biótica o por causas no patógenas abióticas, también denominadas desorden fisiológicos. Dentro de los organismos fitopatógenos encontramos a los virus, las bacterias y a los hongos, mientras que dentro de las causas abióticas podemos considerar la concentración de nutrientes, las condiciones ambientales, la contaminación y la fitotoxicidad. Los hongos están formados por un conjunto de filamentos o hifas conocidos con el nombre de micelio. Estos filamentos, tabicados o no, crecen vegetativamente en el sustrato sobre el que se desarrollan, aprovechando las sustancias carbonadas o nitrogenadas del mismo. Cuando adquieren cierto desarrollo, se reproducen por esporas, siendo la principal forma de diseminación. Tienen la facultad de perpetuarse en el tiempo mediante la formación de estructuras de resistencia, como los esclerosios, las clamidiosporas, las zoosporas, etc. Los hongos patógenos, que tienen su hábitat en el suelo, encuentran un ambiente con condiciones ideales para su desarrollo, lo que dificulta los métodos de lucha. La enorme capacidad de multiplicación que tienen los hongos dentro de los tejidos vegetales hace que sea necesario realizar medidas de control preventiva. Aliarnos de aplicaciones de polvo bordelés o sulfato de calcio dentro de nuestra huerta es una tarea que podemos realizar para prevenir las enfermedades provocadas por hongos. Como vemos, hay múltiple cantidad de enfermedades.
Los marchitamientos, oidius, mildius, antracnosis, roya, manchas foliares y podredumbres son algunos ejemplos de ellos. Podemos realizar también métodos de control cultural. Entre ellos está la eliminación de órganos afectados, la eliminación de plantas no recuperables, la eliminación del rastrojo, que pueden servir de hospederos para órganos patógenos, y también la limpieza y desinfección de las herramientas. Como dije anteriormente, hay muchas enfermedades que afectan las plantas de nuestra huerta. En este caso, podemos ver la podredumbre gris en tomate, la podredumbre blanca en lechuga, la roya blanca en la espinaca, oidio y mildiu en plantas de zapallo y la clásica viruela afectando la selga. Utilizar preparados caseros bien rotulados y conservados nos permitirá disminuir la incidencia de las enfermedades. Las bacterias fitopatógenas son organismos microscópicos mayormente móviles. Penetran en los tejidos vegetales del huésped a través de heridas, estomas o hidatos. La presencia de agua sobre las hojas favorece su penetración por las aberturas naturales. Se diseminan a través del agua de riego, de insectos y nemátodes, de labores culturales y semillas, de órganos de propagación, etc. Algunas bacterias se difunden en forma sistémica por los tejidos de conducción de la planta y otras permanecen localizadas, ejerciendo acciones enzimáticas deteriorantes, provocando podredumbres o tizones. Suelen perpetuarse de un año a otro en los restos de cultivos o en las rizóferas de las malezas. Por este motivo, la limpieza de la huerta es muy importante para disminuir la cantidad de bacterias, como también una medida preventiva es tener muchos cuidados con nuestros vegetales y evitar provocar heridas que faciliten la entrada de estos patógenos. Los virus son parásitos obligados que se transmiten en forma mecánica a través de insectos o nemátodes. El control de estas plagas, vectores de los virus, es fundamental para disminuir las enfermedades afectadas por los mismos. El cuidado en las herramientas y en la manipulación de las plantas también es otro manejo preventivo que evitará la aparición de enrollamientos, decoloraciones, deformaciones o mosaicos en nuestras plantas. Pasemos ahora a las causas de naturaleza abiótica. Dentro de las deficiencias nutricionales, la falta de nitrógeno es la más común y puede ocasionar la reducción del crecimiento de las plantas y la clorosis en las hojas más jóvenes. La falta de calcio en tomate es otra enfermedad muy común en la zona y es una de las principales causas de la podredumbre apical en los frutos. La carencia de fósforo puede causar clorosis internerval en las hojas más viejas. En cuanto al exceso de sales solubles en el suelo, puede tener efectos fitotóxicos sobre plantines, como son los de frutilla, el tomate y el morrón después del trasplante. Las temperaturas extremas, como las bajas y altas temperaturas, también producen daños en nuestras plantas. Ejemplo de las altas temperaturas es el escaldado de los frutos que ocurre tanto en el tomate como en el morrón. La humedad también es capaz de producir efectos en nuestras plantas, acumulando agua en los bordes de las hojas, provocando necrosis de los tejidos. De esta manera vemos una quemadura en los bordes de las hojas, como ocurre en la lechuga. La falta de agua puede causar marchitamiento de los órganos más jóvenes, aborto de flores y también producir podredumbre apical. Mientras que el exceso, a nivel de encharcamiento, puede producir síntomas de marchitamiento por asfixia y podredumbre de raíz. Otro de los factores bióticos que producen daños en nuestras plantas son las plagas.
Se considera que una plaga es cualquier animal, planta o microorganismo que causa un efecto negativo sobre la producción agrícola. Por lo general, tienen un crecimiento descontrolado de su población frente a condiciones ambientales favorables y a la presencia del huésped. Para esto, recomendamos realizar un control integrado teniendo en cuenta métodos culturales, biológicos y el uso de preparados caseros. Las hormigas negras son una de las visitas más frecuentes y menos queridas en nuestra huerta. Debemos aprender a regular su población buscando un equilibrio en la huerta, logrando que no ataquen las hortalizas. Existe una gran variedad de hormigas en la huerta y no todas nos afectan de la misma manera. Las que producen el daño son las cortadoras, que se diferencian de las no cortadoras porque cuentan con espinas en la parte dorsal del tórax. El género Ata tiene 3 pares de espinas en su tórax, mientras que el género Acromyrmex tiene al menos 4 pares. La actividad de corte y transporte de vegetales ocurre durante todo el año, pero con mayor intensidad en los periodos de otoño y primavera. Las hormigas detectan por medio del olfato las distintas señales que envían las plantas. Por ejemplo, las plantas que tienen poco riego son más fácilmente atacadas. Las hormigas olfatean que las plantas tienen bajas defensas. Una familia muy atacada es la familia de las leguminosas. Las hormigas cortan los vegetales, pero no se alimentan directamente de ellos. El material vegetal cortado recientemente se usa para mantener vivo al hongo que se asemeja a una pelota esponjosa. De este hongo van a retirar partes para ir abasteciendo a toda la colonia. Hay distintas alternativas de control. Entre ellas tenemos el uso de asociaciones, el uso de cebos y remedios caseros y el control natural. En cuanto a las asociaciones, es recomendable plantar juntas plantas que son más susceptibles, como es el caso de las leguminosas, con plantas menos preferidas o que funcionan como repelente. Ejemplo de ellos es el ajenjo, la lavanda, la ruda, el ajo, la menta o la cebolla. En cuanto a los cebos, hay un mix perfecto que funciona como un atrayente y un fungicida para las hormigas. Esto debemos prepararlo a través del uso de arroz partido, sulfato de cobre y cáscaras de cítricos y desparramar el arroz con este fungicida por los caminos de las hormigas. Ellas son atraídas y se llevan el arroz hacia el hormiguero que produce la muerte del hongo por deshidratación. También tenemos el uso de remedios caseros con los que hay que tener mucho cuidado porque no solo eliminan las hormigas sino también insectos benéficos. Recordemos que estamos hablando de sustancias tóxicas y por eso recomendamos mantener mucho cuidado en su manipulación. Algunos preparados caseros que podemos preparar para las hormigas son el purín de ajenjo, los frutos del paraíso, las cenizas y hojas de pino y la infusión de lavanda. Como ejemplo de control natural son las hormigas rojas que se alimentan de hormigas negras. Los caracoles y babosas son otros organismos que se consideran plaga. Ellos roen con su lengua las partes verdes más tiernas y carnosas de las plantas, fundamentalmente los brotes jóvenes, provocando severos daños. Las hojas aparecen roídas entre las nervaduras con orificios y cortes. Se reconoce la presencia de caracoles o babosas por el rastro brilloso que dejan tras su paso. Son organismos hermafroditas que en otoño depositan centenares de huevos que eclosionan en primavera. Por este motivo, su control es fundamental en esta época. Tienen actividad nocturna y prefieren zonas sombrías y húmedas. Les gustan mucho las zonas donde encuentran materia orgánica y por lo general están debajo de piedras, baldosas y hojarascas durante el día, protegiéndose de la luz del sol. El control se debe realizar alrededor de las plantas que deseamos proteger
o donde se note la presencia de babosas y caracoles. Podemos usar cal viva o sal gruesa alrededor de cada planta. Estas producen la liberación de agua, ocasionando la muerte por deshidratación. También la cerveza y la harina integral actúan como cebos, atrayéndolos por el olor. Colocar vasitos con cerveza enterrados al ras del suelo para que sean atraídos es una técnica muy utilizada. Luego, los caracoles deben ser recolectados y eliminados en forma manual. En cuanto a la harina, debemos espolvorear para atraerlos. Otra de las estrategias que podemos tomar es ubicar tablas o refugios sobre el suelo. Luego, debemos recolectar por la mañana los caracoles que se refugiaron detrás de ellos. El control natural, a través de sapos, gallinas o ciempiés, nos ayudará también a disminuir su población. Las orugas y los gusanos son plagas frecuentes en nuestra huerta. Ocasionan su daño durante el estado larval a través de su aparato bucal masticador. Se alimentan de hojas, flores, frutos y tallos jóvenes, provocando agujeros por sus mordeduras. Encontramos orugas defoliadoras, barrenadoras, minadoras y cortadoras. Y además de afectar la parte aérea de la planta, hay gusanos que nos afectan semillas y raíces. Para prevenir el ataque de larvas de mariposas y polillas, debemos mantener desmalezado el entorno de las plantas. También podemos utilizar trampas amarillas que nos servirán para detectar los primeros insectos adultos que lleguen a los cultivos. También podremos disminuir la población de otros insectos como pulgones y mosquitas. Las trampas consisten en cuadrados amarillos cubiertos con una sustancia pegajosa que podemos colocar en forma dispersa a la altura de los cultivos. Su construcción consiste en rectángulos de botellas de lavandina cubiertas con una bolsa de nylon transparentes, a la cual le vamos a colocar aceite de cocina. Podemos colgarlas o colocarlas con estacas entre los surcos. En la diapositiva se nombran otras opciones de preparados naturales a los que podemos recurrir para el control de orugas y gusanos. Los pulgones son insectos pequeños, de cuerpo blando y colores muy diversos. Cuentan con un aparato bucal chupador-suctor que les permite absorber la savia por medio de su estilete. Provocan amarillamiento en las hojas, reducción del crecimiento y deformaciones de las plantas. También son importantes transmisores de virus y favorecen el crecimiento del hongo fumagina que aparece debido a la excreta azucarada de estos insectos. Para su control, podemos usar no solo un chorro de agua fuerte, que los elimina fácilmente por su pequeño tamaño, sino también algunos preparados como el agua jabonosa, que se usa también para otras plagas como moscas blancas y cochinillas. Estos insectos respiran a través de su piel. Por lo tanto, al ser rociados con agua jabonosa, mueren por asfixia. La preparación consiste en disolver 2 cucharadas de jabón blanco neutro rallado en 1 litro de agua tibia. Debemos revolver, luego filtrar y con la ayuda de un pulverizador aplicar el preparado en todas las partes de las plantas hasta chorreo, verificando que queden mojadas las hojas tanto en el haz como en el envés. Podemos realizar aplicaciones semanales. Las siguientes plagas suelen hallarse en forma combinada. En general, atacan hojas, brotes y frutos, provocando clorosis y manchas tras alimentarse de la savia de las plantas. Algunas son transmisoras de virus y pueden producir la presencia del hongo fumagina y el posterior ataque de otras plagas. Como método de control, recomendamos el uso de tierra de diatomeas, que son algas fosilizadas y actúan por contacto. No solo cumplen la función insecticida, sino que también actúan como fertilizantes, aportando una gran cantidad de minerales y oligoelementos a los suelos de nuestra huerta. Además,
Ayudan en la conservación de semillas con sus propiedades bactericidas y fungicidas, previniendo enfermedades en semilleros. El purín del paraíso es otro importante insecticida. Produce intoxicación a todos los organismos de sangre caliente. Por lo tanto, debemos tener precaución con los niños y en el momento de las aplicaciones utilizar protecciones. Para prepararlo, se machacan 5 tazas de bolitas del paraíso, se disuelven en 5 litros de agua y se deja fermentar la mezcla en un balde tapado con tela durante al menos 20 días a la sombra. Su aplicación puede realizarse de 2 maneras. Para controlar hormigas debemos verter el purín dentro del hormiguero, produciendo la muerte de la colonia. Para controlar insectos, dentro de nuestra huerta, debemos filtrar el preparado y aplicarlo sobre los cultivos una vez a la semana. Se debe esperar como mínimo 15 días entre la última aplicación y la cosecha. El alcohol de ajo nos permite ahuyentar cualquier insecto que se encuentre en la huerta. Produce además la muerte de organismos pequeños como moscas blancas, pulgones, ácaros, bacterias, polillas y trips. La muerte de estos organismos se produce porque el alcohol y los compuestos de azufre que contiene el ajo desecan e intoxican, resultando un buen insecticida y bactericida. Su preparación consiste en triturar 4 o 5 dientes de ajo y mezclarlos con medio litro de alcohol y medio litro de agua. Una vez hecha la mezcla, hay que filtrar y pulverizar las plantas de nuestra huerta. Tenemos que cuidar de conservar el preparado en la heladera para evitar su descomposición y realizar un buen rótulo con la fecha y el nombre del remedio casero que estamos conservando. No todos los insectos son perjudiciales para nuestra huerta. Hay especies benéficas, como los polinizadores y los predadores, que cumplen con un rol muy valioso. Las abejas, pertenecientes al grupo de los insectos polinizadores, ayudan a obtener una mayor cantidad de frutos y de semillas, mientras que las vaquitas y las juanitas se desarrollan como insectos predadores, ya que se alimentan de los dañinos y facilitan su control. Por su parte, también hay avispitas parásitas que también contribuyen con el control de plagas. Las libélulas son valiosos depredadores de mosquitos, moscas, mariposas y polillas. Su hábitat natural se encuentra en las cercanías de zonas con aguas, ya que sus ninfas son acuáticas. Las larvas de las crisopas también son importantes depredadores de otros artrópodos, como es el caso de hormigas y pulgones. La mantis religiosa, conocida vulgarmente como tata dios, es otro importante depredador. Permanece inmóvil con las patas delanteras juntas, por lo que parece que está rezando, a la espera de que se acerque una presa. Caza moscas, polillas, hormigas y otra gran variedad de insectos. Les agradezco la atención y espero que este encuentro sirva para aportar consejos prácticos y simples para llevar adelante en la huerta familiar. Y además, resaltar que la sanidad de los cultivos orgánicos se basa en la prevención y el monitoreo. Cuando tenemos el ataque de una plaga o enfermedad, debemos repasar las tareas y decisiones que hemos tomado para descubrir los puntos débiles.